Última parte de esta conversación con Felipe Mujica, secretario nacional del Movimiento al Socialismo. Participación de los venezolanos en el extranjero, inhabilitados, participación del Consejo Nacional Electoral desde el punto de vista del apoyo técnico a una elección primaria son temas claves y por supuesto todo desde el punto de vista propositivo. Es lo que estamos conversando con nuestro invitado. Quedamos en la idea del voto en el extranjero en dos visiones, no solamente en la primaria. En la primaria se puede buscar el mecanismo para que participen porque es un proceso interno de un sector de la población, pero en 2024 la realidad es que el Consejo Nacional Electoral, mismo tema que con el resto de los asuntos que compete al desarrollo de este proceso, que desde el punto de vista logístico el CNE puede significar un apoyo importante, en 2024 se va con ese CNE, guste o no a algunos sectores políticos. Y hay un fondo en todo esto y es la posibilidad de que quienes participen en esta primaria en el extranjero no lo puedan hacer en 2024. Yo creo que en este momento, tal y como están dadas las cosas, primero hay que tener una expectativa en la cual yo, utilizando un argumento que me parece correcto, que tratar de no ser gato negro por las cosas que tenemos hacia el futuro, ¿no? Hay dificultades, siempre esas dificultades van a estar presentes. Yo recuerdo que por ejemplo el año 2001, 2002, cuando estábamos con el tema del voto, aquel voto que intentó el gobierno impedir que se produjera de ninguna manera después que la gente había ido y había que volver a ir a ratificar el voto, etc. En aquella época yo escuchaba el argumento de toda la vida. ¿Cómo va a ser eso con ese CNE? Bueno, y resulta que desde allá para acá ha ocurrido de todo. Ha habido elecciones perdidas por el gobierno, elecciones donde la oposición se ha equivocado y ha llamado a la abstención y le ha facilitado la tarea al gobierno. Ha habido lo que ocurrió en el 2007 o lo que ocurrió en el 2015. Ha habido de todo. Y por supuesto, dentro de ese esquema es donde hay que plantearse las cosas que vienen. Hoy en el mundo hay un cuadro en el cual las dificultades producto de la guerra entre Rusia y Ucrania y todo lo que eso ha generado, ha obligado a una cantidad de negociaciones en otro campo, que ha hecho que gobiernos que parecían sumamente resueltos en sus cosas hayan tenido que ir a negociaciones. Uno es el caso del gobierno de los Estados Unidos y por supuesto eso ha tenido que ver con Venezuela por ser Venezuela un productor de petróleo. Eso está en el ambiente y está en el ambiente que eventualmente se vayan restableciendo relaciones. Por ejemplo, si Guaidó decide en enero, yo no continúo como presidente encargado, y se acaba el argumento para decir que yo en vez de reconocer al gobierno venezolano, reconozco a Guaidó, ¿qué traería eso como consecuencia? Bueno, que todo ese cuadro que en este momento existe de países que no reconocen al gobierno venezolano, tendrían que reconocerlos y eso abriría las puertas para que la posibilidad de un derecho, que es un derecho humano, por decirlo de alguna manera. Que no se pierde por salir de Venezuela. Claro, que no se pierde por salir de Venezuela, que es votar, tú lo puedes ejercer. Entonces, si ese tipo de circunstancias ocurre, sería mucho más fácil. Ahora, si en enero llega Guaidó y dice, yo me mantengo como presidente encargado, bueno, se cometería un error muy grave que a quien ayudaría precisamente serían los planes del gobierno para que venezolanos que están en el exterior no puedan participar. Si el argumento se acaba, el gobierno podrá hacer lo que quiera, pero está frente a un conflicto realmente complicado. Por eso cuando hablábamos del CNE, yo te decía, es imprescindible que haya un registro de electores compartido. Ese registro de electores compartido, el único organismo que puede crearlo es el CNE. El listado de electores que tú puedes tener listo para una eventual primaria te puede servir también para ese otro escenario. Y tendrías una parte del problema resuelto. Después vendría el problema legal, de cómo es que votan, etcétera, etcétera, pero tendrías ya la posibilidad de decir, vamos a abrir este proceso para que todos los que estén en el exterior o ratifiquen su inscripción como votantes o simplemente se inscriban los que no se han inscrito. Eso también hay que hacerlo en Venezuela. Ahora, todo esto implica un diseño que por donde yo diría que tienen que comenzar es por esta comisión que está nombrada. Esa comisión debe discutir estos problemas y plantearse salidas y alternativas frente a eso para tratar de buscar las mejores soluciones del mundo, sin tener que colocar ninguna de estas decisiones como una especie de argumento para que alguien diga, bueno, como no se me dio esto, entonces yo no entro. No voy a participar. Eso hay que tratar de evitarlo porque precisamente el aliado principal del gobierno en relación a lo que quiere hacer es la división de la oposición y estimular por todos los caminos posibles la no participación, la abstención
como un instrumento que hasta ahora lo que nos ha llevado es a una cadena de errores. Entonces, por eso nosotros decimos claramente, hoy hay que proponerse rescatar el voto como instrumento de lucha. Hay que convencerse que se cometieron errores. Esos errores debe reconocerlos que los haya cometido. Yo, por ejemplo, he sido votante toda mi vida. Yo no tengo por qué reconocer el hecho de que haya sido abstencionista porque nunca he sido abstencionista. Ahora, quien se haya abstenido en algún momento, sea militante político o sea un ciudadano que decidió hacerlo de esa manera, debe comenzar por reconocer que eso no nos condujo a ninguna parte. Igual que los proponentes de esa salida deben reconocer abiertamente que no nos condujo a ninguna parte y que lo que hay que reivindicar en este momento es la posibilidad de participar. Ni el MAS debe reconocer haber dividido el voto, nunca. No, porque nosotros... Casos donde no se apoyaron candidatos que... No, nosotros, por ejemplo, ve la elección de gobernadores, la última, para hablar de una que está reciente. Nosotros dijimos, en ese momento vamos a respaldar los mejores candidatos. Y propusimos candidatos de todas las organizaciones políticas. Si tú revisas el mapa que quedó, el único partido que respalda a los 4 gobernadores que quedaron electos es el MAS. Nosotros respaldamos candidatos a Acción Democrática, como el caso de Barinas, candidatos a Un Nuevo Tiempo, como fue Rosales, candidatos independientes, como fue el caso de Morel, y candidatos de Primera Justicia, como fue el caso de Galíndez en Cogede. Esos 4 candidatos fueron respaldados, y de los que propusimos, la mayoría quedaron segundos, que si se hubiese unido el tercero con el segundo, se hubieran ganado 14 o 15 gobernaciones más. Nosotros en ese sentido nos hemos colocado siempre con mucha amplitud, no pretendiendo defender derechos exclusivamente partidistas. Hemos sido coherentes con el discurso de la participación, del diálogo, de la reconciliación, y en este momento asumimos que el problema no es tener candidatos presidenciales. En este momento lo que hay que tener es la actitud y la disposición para contribuir con todos los factores que sean necesarios a que haya una solución que el país la pueda ver con credibilidad, que sea una solución en la cual se pueda integrar a todo el mundo, que quienes están en el gobierno comprendan que la eventualidad de que gane un sector de la oposición, la primera diferencia que va a tener es que no vamos a gobernar como ellos han gobernado, excluyendo sectores, no que simplemente todos somos venezolanos y todos tenemos derecho a avanzar, y que la palabreja no volverán, que es el mejor signo del autoritarismo de este gobierno, tiene que desaparecer y entender que Venezuela, al igual que los países contemporáneos, las sociedades modernas, tiene que asumir una solución política que permita que entonces el tema social, el tema económico, el tema de la diáspora, es decir, todos los conflictos cotidianos, el tema del salario, por ejemplo, que decir que es en este momento el más salvaje de las principales preocupaciones, podamos resolverlos entre todos y buscar salidas y soluciones. Y en eso es lo que nosotros andamos y es lo que estamos tratando de construir. Hoy que estamos, ya casi nos toca despedir, hoy que estamos en un escenario más avanzado, que ya existe una Comisión Nacional de Primarias, que precisamente el espíritu de esta instancia debería ser la amplitud, la propuesta de las elecciones a 2 vueltas, viendo que del momento que el MAS comenzó a hablar de esto, a la fecha el número de candidatos tal vez se ha duplicado. Hoy estamos hablando, en ese momento tal vez hablábamos de 15, de 20, tal vez estamos hablando de 40, de 50. Y los que faltan por salir. ¿Cómo se mantiene esa propuesta? ¿Todavía es viable que se dé una segunda vuelta? Porque aquí lo hemos hablado con otros invitados. Si se va a una primaria, ¿qué brecha puede haber entre el que quede de primero y el que quede de segundo? ¿Y qué representatividad del liderazgo tiene alguien que gane una primaria con 10 puntos porcentuales, con 8 puntos porcentuales, frente a 30 candidatos? Yo creo que lo primero es tratar de tener un criterio lo suficientemente amplio sobre lo que pudiera ocurrir. Aquí puede pasar, por ejemplo, ese escenario, que vayan 30 candidatos, compitan, el primero gana con 8 puntos. Gane con 8%. Esto, por supuesto, es una cosa que no sirve para lo que queremos hacer. El otro escenario puede ser que haya 3 o 4 primarias. Una primaria por este lado, otra primaria por el otro, y hayan 4 o 5 candidatos que surjan de primarias distintas. Por ejemplo, hay partidos que dicen, yo voy a hacer una primaria internamente para después tener a mi candidato. Ese pudiera ir a otra primaria. Eso pudiera, por ejemplo, crear un escenario que dentro de 5 o 6 meses tú tengas, en vez de 40 candidatos, tengas 5 o 6 candidatos. Tengas uno que surgió de una primaria por aquí, otro que surgió de una decisión política por allá, otro por allá, pero que los 5 o 6, ninguno tenga la posibilidad de ser hegemónicamente
actuando sobre el resto, y que los 5 o 6 entiendan que la única posibilidad de ganar es que haya un solo candidato. Ya el problema no lo estás hablando con 40, con 50, sino que lo estás hablando entre 4 o 5 personas. Y ahí yo pongo el ejemplo del caso chileno, donde también la cosa llegó a una situación parecida, donde Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Frei tuvieron que reunirse los 3 cuando también se hablaba ya de primarias, de consenso, de encuesta, y llegaron a un acuerdo y le dijeron a Patricio: tú eres el que efectivamente puedes ganar. Y lo hicieron por consenso, lo pudieron haber hecho por primaria. Entonces, aquí lo que hay que tener es la disposición a tener la política en letras mayúsculas como la manera de resolver todas estas cosas. Cuando yo hablo, por ejemplo, del milagro chileno, ¿de qué estoy hablando? No estoy hablando del milagro en términos estrictamente religiosos. Estoy hablando del milagro colocándolo como la palabra milagro, como la política en letras mayúsculas. Entonces, aquí lo que hay que hacer, no cerrar ningún espacio. Por ejemplo, cuando se vayan a elegir los candidatos en la primaria, que la gente en vez de votar por un partido, vote por el nombre del candidato, que también resuelve el problema, y que incluso podamos construir al final, en vez de ir con 5 o 6 tarjetas, vayamos con una tarjeta única, y entonces podamos resolver el problema de esa manera. Claro, porque hay casos, por ejemplo, Primero Justicia tiene 3 candidatos, las 2 Acción Democrática tienen su candidato, debe ser por nombre si se da ese escenario de amplitud, ¿no? Claro, entonces es donde yo te digo que pudiéramos tener de repente en 5 o 6 meses, ya no 40 candidatos, sino 5 o 6. Eso va a facilitar las cosas. Es un problema de actuar con optimismo. Nosotros en eso lo ratificamos, somos optimistas, nosotros sabemos el enredo que está armado, pero eso es una manera, por decirlo de alguna manera folclóricamente, es una forma de no fastidiarse teniendo ese escenario frente al cual estamos, y hay que seguir construyendo la solución, porque el país necesita, por encima de cualquier otra cosa, el que los venezolanos podamos tener una opción, y dentro de ese campo también, para no descartar ninguna posibilidad, está lo que se ha dicho del outsider. Puede ser que esos 5 o 6 candidatos, llegado el momento, ninguno sea el que tenga respaldo y haya una personalidad X, que no puede ser preparada, porque ningún outsider puede ser preparado, porque precisamente su condición de outsider es que es un fuera de juego que aparece repentinamente y se convierte de esa manera, un poco como fue Caldera en el año 93, que no aparecía por ninguna parte, de repente apareció y fue capaz de derrotar. Con el chiripero. Con el chiripero, y entonces derrotó en aquel momento a Álvarez Paz, derrotó al otro, y ganó las elecciones. O sea que en la historia de la política, del país, de la humanidad, hay cualquier cantidad de ejemplos para entender que si la política actúa y se privilegian los intereses del país y no los intereses particulares de un partido o de una persona, hay la posibilidad de resolver las cosas. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. En contacto. Felipe Mujica, secretario nacional del Movimiento al Socialismo. Con esto nosotros finalizamos la tarde de este martes, como siempre agradeciéndoles a ustedes su sintonía. Nos vemos mañana, nuevamente a la 1 de la tarde.